Ángel y Sara son una pareja de novios que en el año 93 pues deciden estar a solas en un novelo en el parque principal de Valdepeñas, de esta localidad tan importante de La Mancha, y llegan a ese parque y bueno, pues se sientan en un banco, se besarían, hablarían como cualquier novio de sus cosas, y de pronto se dan cuenta de que están siendo observados. Total, que comienzan a cambiar de ubicación, pero dentro del parque siempre, de un banco al otro, hasta que a las 11, cuando ya deciden marcharse, son abordados por un hombre, un varón, que les roba. Les intenta robar, les dice que le den todo el valor, a lo que él, bueno, el Ángel, bueno, pues entrega unas 3.000 pesetas de entonces, que serían como unos 16, 17, 18 euros actuales, y después de abordarles y de darles el dinero, sin mediar palabra, este hombre, este varón que les había robado, empieza a apuñalar a Ángel de una manera brutal. 7, 8 puñaladas en zonas vitales y acaba con la vida de él automáticamente. Ángel era un hombre valiente, además era un hombre que hacía frente, que no se dejaba doblegar y que no se dejaba intimidar, que no era fácil intimidarlo. Entonces seguramente que Ángel le hizo frente, y este pues aumentó más aún su agresividad, aunque su intención claramente al principio era robarle y después asesinarlo, porque parece ser que Sara conocía a la familia y lo conocía a él a través de un familiar. Él, al verse descubierto, pues seguramente que se enzarzó más todavía con ellos, con el fin de que no pudieran después denunciarlo. Actúa de una manera salvaje, con un ensañamiento fuera de lo normal, apuñala a Ángel, después persigue a Sara a lo largo de las vías, porque no podía, habría que seguir el itinerario de las vías porque había una valla que impedía poder alejarse de allí a campo abierto. Tenía que seguir el trayecto del ferrocarril. Entonces, al final, aunque ella corría, era una chica también con bastante buena forma física y bastante decidida, pero al final la alcanza y la apuñala por detrás, después la agrede sexualmente y finalmente termina apuñalándola tan salvajemente como lo había hecho con Ángel, y actuando pues de una manera más impune al tener a los dos testigos directos del hecho pues sin vida. Y se marcha de allí. Los dos cuerpos quedan separados por unos metros y son localizados horas después. Ya se presenta la Policía Nacional. Valdepeñas era una ciudad muy tranquila, donde nunca pasaba nada. ¿Qué hace la población de Valdepeñas? Sale a la calle a pedir justicia, se manifiesta, se concentran en memoria de esta pareja asesinada de esa manera tan brutal a cuchilladas. Y claro, entre los que salieron en esos días a mostrar su repudio, su rechazo a un crimen de estas características, pues estaba el asesino. Los vecinos de Valdepeñas están conmocionados con el trágico suceso. Aún no se creen que no vayan a volver a ver a la pareja. La policía arranca la investigación, interroga el entorno y analiza de manera exhaustiva la escena del crimen. El conocimiento de los hechos se produce al día siguiente. Esa noche resulta extraño que Ángel y Sara, que son dos personas muy ordenadas, siempre acuden a su hora, no hayan regresado a casa. Por eso la preocupación de los padres es mucho mayor. Esa noche se empieza a buscarlos, pero sobre todo al día siguiente la familia, los amigos, por supuesto las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, pues se inicia una búsqueda que concluye con el hallazgo de los cadáveres en el lugar de los hechos por parte de unos amigos.
Tras estos hechos, una vez que se comprueba este doble asesinato, lo primero es la inspección ocular en el lugar de los hechos y el levantamiento de los cadáveres, con el fin de recoger todo lo que pueda servir para determinar el móvil del asesinato, para determinar el hecho, a ver si es un asesinato, qué tipo de hecho es y la identidad de los autores. Por lo tanto, se hace una inspección ocular minuciosa, se recogen vestigios que después no van a ser muy útiles en la investigación, no van a tener mucha relevancia, que no van a poder servir como prueba, y pocas huellas de los autores pues no se recogen. Es un sitio despoblado, no hay superficies aptas para poder recoger huellas dactilares, las manchas de sangre que se recogen son de las víctimas, la investigación se presume complicada. La investigación en todo momento es que desde el primer momento no hubo datos positivos que pudieran marcar a los especialistas en homicidios de la Policía Nacional cómo se había perpetrado ese asesinato y quién podía ser. No había, en ese momento no se encontró primero el arma homicida, no había rastros genéticos en ningún lugar de los cadáveres localizados y muertos a cuchilladas. No había nada que pudiera señalar a los investigadores una línea de investigación, no lo había. Y bueno, pues ahora lo que se trata es de buscar testigos directos, si los hubiera, que no los hubo, o testigos que puedan dar alguna pista, que puedan orientar sobre la presencia de personas, grupos, vehículos, algo que pueda llevarnos a abrir una línea de investigación con algún sospechoso. No tengo palabras para expresar el dolor porque ya se me han terminado. No sé si justicia no habrá ni ahora ni nunca. Y ahí pues es cuando aparecen varios testigos anónimos. Una de ellas dice haber visto un vehículo con una matrícula que coincide con unos individuos de la provincia de Toledo, delincuentes, y que se comprueba efectivamente que han estado allí en Valdepeñas y pudieran cometer el crimen. Pero a pesar de que se hace una investigación minuciosa, no da ningún resultado. Recordando un poco como ciudadano de una ciudad como Valdepeñas, llega a esta situación y te sientes mal. Además, donde se produjo, fuera en un parque muy importante para nosotros, para pasear y para hacer, en las vías, cerca de las vías del tren. Era algo que no lo podías entender, cómo era posible que dos personas jóvenes, las matan y aparecen muertas en una madrugada. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede producir? ¿Quién ha sido capaz de cometer una felonía de esa categoría? No lo entiendes. La ciudad se sentía insegura, mal, no sabía qué es lo que había ocurrido y quién podía ser y quién podía alterar el orden y la convivencia en una ciudad como Valdepeñas. Nos sentíamos muy mal. Me dice, mamá, ¿no te parece que se haga tarde ya demasiado para lo que es ella? Y yo, por disimular, le digo, se habrá entretenido con alguien, y eso se quedó así. Lógicamente es un suceso aterrador y muy impactante para la ciudad y para la provincia y para España, pero sobre todo para Valdepeñas no hay palabra para definirlo, porque realmente es un hecho que no tiene explicación. De hacer un asesinato de esas características y en esas personas, dos personas inocentes, normales, buenas, sin otro objetivo que el de apropiarse del poco dinero que tenían, es que los familiares no podían comprender que sus hijos tuvieran enemigos. Eran tan buenos que no tenían enemigos, o sea, que no había posibilidad de que alguien hubiese premeditado ese crimen tan horrendo, ¿no? El asesino, transcurridos 5 días del crimen y de esas movilizaciones de la sociedad de Valdepeñas, se siente presionado y coge y se marcha. ¿A dónde se marcha? Se marcha a las Islas Canarias. Y en las Islas Canarias está por espacio de 5 años allí. Nunca en esos 5 años la policía localizó ningún indicio, ninguna prueba que pudiera señalarle a él o a otro ciudadano de Valdepeñas. Cuando él considera que ya la situación se ha calmado, han transcurrido 5 años, un lustro, pues vuelve otra vez a Valdepeñas
y comienza a trabajar en una industria cárnica y también de cocinero en un club de alterne de carretera situado en la carretera de Andalucía, en la Nacional 4. Él, al regresar a Valdepeñas y comprobar cómo después de 5 años del crimen que él ha perpetrado, todo sigue igual y nadie sospecha de él, pero, claro, la personalidad del criminal se aproxima a los familiares de los asesinados e incluso se hace amigo de ellos, de algunos de los familiares, y mantiene una relación durante muchos años, durante mucho tiempo, de amistad con las personas más cercanas, familiares, amigos, a la pareja asesinada a cuchilladas. Los vecinos no sospechan de este asesino que ha regresado a Valdepeñas, por lo que no saben que están en peligro. El autor de los crímenes pasa totalmente desapercibido, lleva una vida normal, sin levantar sospechas. Han pasado 5 años y el doble asesinato sigue impune. El 25 de junio de 1998, el asesino vuelve a matar. ¿Y a quién mata? Mata a una niña de 22 años, estudiante de Historia del Arte, que se estaba desplazando en bicicleta hacia la casa de sus padres. Él, en ese momento, había encontrado trabajo como cocinero en un bar de alterne de la carretera de Andalucía, y cuando regresa con su coche, ve a esta chica en bicicleta. Le entra, eso sale en la sentencia, un impulso irrefrenable de abusar otra vez sexualmente de otra mujer, y arremete con su vehículo, golpea la bicicleta y la niña de 22 años cae al suelo sin sentido, o por lo menos conmocionada. De tal modo que él paró el coche en el arcén, recoge el cuerpo de la chica, que estaba viva, la introduce en posición fetal en el maletero de su vehículo y la lleva a un paraje cercano de Valdepeñas, dentro del término municipal, que está repleto de pozos de agua y de simas. Y allí la saca del coche y la lleva a una especie como de casa de labranza. Y ella, ya muy dolorida pero consciente, pues asiste a lo que es un ataque sexual, la viola repetidas veces, la estrangula, pero ella ejerce, a pesar de las lesiones que tiene del impacto, tal resistencia al estrangulamiento que él entra en ira, la golpea repetidas veces, la da una paliza tremenda y la termina estrangulando, quitándole los cordones de las zapatillas de deporte y estrangulándola con esos cordones. Cuando ve que ella ya deja de respirar, que está muerta, recoge el cadáver de ella y lo tira en uno de los pozos. Y allí dejó el cuerpo y regresó a su domicilio y fue capaz de estar con sus hijas y con su mujer como si no hubiera pasado nada. Salta en Valdepeñas la noticia de una desaparición. Una joven también simpática, muy buena persona, muy buena estudiante, una hija modélica, pues ha salido como habitualmente solía hacer, a dar un paseo en bicicleta, y no ha vuelto a la hora que debería haber vuelto. También es una chica metódica, ordenada, pero al padre le extraña mucho que no regrese a casa. Pues es que ahora mismo no se me ocurre nada. Así. Bueno, de momento una buena noche vieja y después ya lo pensaré, ¿no? En aquellos momentos lo que se pensaba es que no se sabía si se había ido de casa, si había ocurrido, algún coche había parado y se le había llevado, si había ido y había continuado su camino y se había ido pues, buscando otra situación o otra vivencia. Nadie sabíamos qué ocurría en su casa y que no. Los padres decían que todo estaba bien, pero en un momento determinado desaparece y nadie sabe qué es lo que ha pasado. Pasa la noche y al día siguiente
como no ha acudido, empieza la búsqueda. Se movilizan todos los servicios públicos y se moviliza pues, todo el entorno familiar y de amistades de Rosana. Desde que nos enteramos, pues ir por pueblos poniendo carteles, mandando fax para que pusieran por todas las estaciones de tren de toda España. Sobre todo es muy importante saber con quién la vieron. Si se llega a saber, a identificar a la persona con quien la vieron, pues se podría avanzar bastante. El pueblo se vuelve a movilizar, pues igual que se movilizó en el 93 con el asesinato de esta pareja de novios. Se moviliza, pero principalmente porque ha desaparecido Rosana. Entonces son infinidad de concentraciones en la plaza principal de la localidad, se cuelgan pasquines como desaparecida por las calles de la ciudad. Hay una respuesta vecinal y social de los habitantes de Valdepeñas, vamos, impresionante, que ya les volvía a recordar lo que había pasado 5 años antes, aunque aquí no se podía decir todavía que esta chica había sido asesinada. Que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió hace 5 años en esta ciudad y que se perdió de alguna manera la pista porque alguien no dio la información que tenía que darla. No se consigue localizarla, aún así se intensifica la búsqueda, se difunde a nivel nacional, fotografía, nombre, cualquier dato que pueda servir, hasta que unos días después un testigo ve una mochila que hay en el río que tiene una piedra dentro y tal, lo comunica a la policía. Eso hace presagiar que es la mochila que llevaba Rosana. Todo el pueblo de Valdepeñas sigue movilizado hoy intentando encontrar algún rastro de la chica de 21 años desaparecida el jueves pasado. Ayer se encontró en un río su mochila con los objetos personales y es en esta zona donde se están centrando las labores de búsqueda. En ella aparecen sus prendas, parte de sus prendas, una zapatilla solo, es un pantalón de deporte y se ve claramente que la han tirado al fondo, por eso le han metido una piedra que pesaba varios kilos para que esté oculta, para que no se vea. Eso hace pensar, o por lo menos la hipótesis de que a ver si es que han tirado también a la chica al río. El río, ya digo, se rastrea minuciosamente, pero no hay ningún resultado. Cuando fue media hora después de lo que tenía previsto venir, yo supe que a mi hija le había pasado algo. Bueno, van pasando los días y el Ministerio del Interior abre un teléfono para que si hay testigos o alguien que ha visto a Rosana por cualquier lugar de España o de fuera de España, lo comunique y además ofrece una recompensa por ello. Mientras tanto, se intensifica la búsqueda. Valdepeñas es un panal de pozos, hay miles de pozos, de norias, además de difícil acceso, pues se miran prácticamente todos. No se puede hacer más, no se podía hacer más. Todo lo que íbamos viendo que podía tener relación o que podía acercarnos al esclarecimiento del hecho, se hacía. Durante todos esos 5 años la policía realiza una labor, como en el primero de los casos, exhaustiva, pero no logra encontrar indicios que señalen a nadie como el responsable en un primer momento de una desaparición forzada de esta chica, de Rosana, 22 años, como posteriormente responsable de un posible homicidio, por el estado en el que se encuentran esas ropas. Pasando el tiempo y el transcurrir del tiempo va haciendo que el pueblo en sí no olvida lo que había pasado y sobre todo cada vez que se producía la cercanía de la fecha iba recordando pues todo lo que había ocurrido y por qué. Y nos dolía muchísimo, sobre todo porque teníamos aquí a la familia, a los padres y todos los amigos y todos estuvieron manifestándonos aquí en la plaza de este lugar. Se manifestaron durante mucho tiempo, estuvieron aquí concentrados día y noche. Ya es difícil y todo el mundo está perdiendo la esperanza. La mujer del asesino de Valdepeñas está viviendo un auténtico calvario en su propia casa por las palizas que recibe de su marido.
Pero al fin, un giro de guión arroja algo de luz a estos crímenes sin resolver. Aparece el arma homicida. El asesino iba todos los días a trabajar, no levantaba sospechas, era un padre modélico de puertas para afuera, luego de puertas para adentro. Lo que pasaba en ese matrimonio era otra cosa, y es que la mujer era objeto de malos tratos, de palizas. Le interpone definitivamente una denuncia por malos tratos. El 8 de agosto de 2003, Yolanda, que es la esposa del asesino, después de que él ya está en prisión y ha perdido el miedo, acude a la policía a declarar que el día en el que asesinaron a la pareja de novios, en 1993, su marido se presentó en casa con toda la ropa manchada de sangre. Y que incluso le dijo que había hecho algo horrible, pero que no se lo iba a contar. No le dan mucha credibilidad en la comisaría de Valdepeñas, por supuesto, pero vamos a decidir seguir esta línea de investigación, vamos a ver qué hay. Como estaba dispuesta a colaborar, pues ¿tienes inconveniente en que miremos en tu casa a ver en las herramientas que utilizaba tu marido? ¿Tienes fotografías de aquella época? Porque nosotros sabíamos que había una chica de las parejillas que había en el parque. Una de ellas nos dijo: esa persona que estaba por allí merodeando y que podía ser el autor, esa persona se parecía mucho a fulanito de tal, y daba un nombre de Valdepeñas, y en un álbum aparece una fotografía hecha 2 días antes de que ocurrieran los hechos, y cuando le mostramos la fotografía a la testigo nos dice: no tengo ninguna duda, esta es la persona que estaba en el parque. ¿Aquello era suficiente para poder incriminarlo? No. Vamos a reconstruir el hecho. ¿Por dónde solía ir desde su casa al parque? ¿Qué zonas solía visitar? Llegamos a una casa, la Casa Ratón, que se llamaba, era una huerta vallada, pero él iba ahí. Y entonces dijimos: ¿por qué no miramos en este pozo? A lo mejor ha tirado aquí la ropa de la chica y la navaja. Nos ponemos en contacto con el Grupo Especial de Operaciones, con el GEO, y hacen una incursión en el pozo, los buzos entran en el pozo y nos sacan todo lo que hay. Y entre todo lo que hay zapatos viejos, ropas viejas, no coincide, no es coincidente ni la ropa, ni zapatos, ni nada con la chica. Pero nos sacan una navaja abierta. Se la enseñamos al forense y nos dice el forense: esta es el arma homicida. Aquello ya nos puso en la órbita perfecta para poder ir directamente a por él. Ya teníamos la seguridad de que era el autor del crimen. Con esa baza fue con la que conseguimos que confesase los hechos. 10 años después de cometer el crimen ha sido detenido el presunto autor del asesinato de una pareja de novios en Valdepeñas, en Ciudad Real. El testimonio de su compañera sentimental ha sido clave para esclarecer los hechos. El detenido ha reconocido la autoría de los crímenes en su declaración ante la policía. A partir de ahí salta la duda de si habrá sido también el autor del posible homicidio de Rosana. Ahí teníamos una baza importante, que era un perfil genético del posible autor. En los restos encontrados en la mochila había un perfil genético de varón. Se le toma la prueba de sangre y se hace el cotejo con el ADN encontrado en la mochila. Coincidía. Él ya sabía que estaba pillado. Pero sabíamos que si no encontrábamos el cadáver, el asunto no estaba resuelto. Y el único que nos podía decir dónde estaba el cadáver era él. Y nos lo dijo.
En España podemos estar otra vez ante un asesino múltiple. Recuerdan que hace unos días la policía detuvo a un hombre que se confesó autor del conocido como el crimen de los novios de Valdepeñas hace 10 años. Pues bien, esta tarde el detenido ha confesado haber matado también a Rosana Maroto, una joven también de Valdepeñas que desapareció en junio de 1998. Lo había metido en un pozo, lo había echado a un pozo. Ese pozo, en la época en la que se cometió el crimen, estaba lleno de agua, pero entonces estaba ya semiseco, ¿eh? Y habían echado ahí montones de cosas, porque ahí es donde solían, los pastores tiraban las ovejas muertas, la gente que venía con escombros los tiraba, pero con un trabajo también muy minucioso, muy profesional del equipo del Grupo Especial de Operaciones, del GEO, pues se fue sacando y poco a poco se sacaron los restos de Rosana Maroto Quintana. La familia por fin pudo enterrar a su hija, lo poco que quedaba de ella, y se solucionaron pues 2 crímenes que habían tenido en vilo a toda esta comarca de Valdepeñas durante pues, más de 10 años, ¿no? Y por fin el asesino de Valdepeñas es detenido. Analizan su personalidad y descubren que no sufre ningún trastorno mental. Según los psiquiatras, Gustavo tuvo una infancia trágica que hizo que desarrollara esa faceta agresiva y de sociópata. El informe forense dice que tiene una desviación social, que él sabía lo que hacía en todo momento y lo que quería hacer. Él es una persona que ha tenido una infancia, de lo poco que se sabe, muy dura, que fue objeto de malos tratos por su padre, de palizas, de ser siempre minusvalorado. Ahí empezó a despertar esa personalidad que estaba latente, una personalidad de un criminal. Sí que era un hombre frío, llevaba todo calculado, él le había dado tiempo a pensar lo que tenía que decir y lo que podía pasar en una entrevista policial o en una investigación policial. No se mostraba alterado en ningún momento estuvo alterado, estuvo tranquilo, hablaba con voz pausada y se mostró educado. O sea, en ningún momento mostró mala educación con la policía, fruto de esa frialdad, de ese cálculo que tenía, de eso que él había estado calculando para evitar o para poder salir airoso de ante cualquier acusación o cualquier interrogatorio policial. No era una persona notoriamente conocida en Valdepeñas, solo era conocido en su círculo familiar y amistoso, que no era muy extenso, no era un hombre conocido. Es una persona que pasaba desaparecida, nunca lo hubiera mencionado a nadie de nada si no hubiera sido por las denuncias. Pues uno más de los muchos ciudadanos, de los 30 y tantos mil que tiene Valdepeñas, como uno más de la ciudad. Es que esto es lo que muchas veces debe hacernos a todos reflexionar, ¿no? Lo escuchamos muchas veces los periodistas de Interior y tribunales cuando van los testigos, ¿no? Si es que era un magnífico vecino, es que hablaba con nosotros, te preguntaba cómo estaban los niños y nadie sospechaba. Cuidado, ahí están los verdaderos criminales. Pues el asesino era de este tipo. Era una persona casada con 2 hijas que agredía a su mujer sistemáticamente, pero dentro del ámbito familiar, fuera, no terminó estudios, pero se ganaba la vida como carnicero y como cocinero. Y estaba absolutamente socializado. Nadie de los que le rodeaban, ni los compañeros de trabajo, podía hacer una crítica de este cariz en cuanto a su capacidad de ser un criminal. Nadie lo hubiera pensado. Tal vez también eso fue una de sus principales coartadas para que no estuviera ni en el principio ni en la mitad de la investigación de los primeros para ser investigado por la policía. Porque era un hombre que no daba problemas. Un ciudadano ejemplar,
bueno, no sé si ciudadano ejemplar con lo que ha hecho, pero en aquellos años del 93 al 98 y posteriormente hasta que fue detenido por malos tratos, podríamos calificarlo de ciudadano ejemplar. El primer juicio, el de la pareja de novios, comienza el 5 y el 6 de abril de 2005 y el 7 y el 8 el juicio del crimen de la niña de 22 años. En 4 días, la audiencia provincial sustanció penalmente estos 2 casos que llevaban 10 años sin tener luz. En total fueron 103 años de prisión los que recibe este criminal por los delitos de agresión sexual, de robo y sobre todo de asesinato. Y de 2 asesinatos terribles, con una alevosía y con un ensañamiento de los cuerpos. Cojo con la mano izquierda y primero con la mano izquierda y luego con la mano derecha. Las cojo y las estrangulo. Porque claro, la alevosía es la que le da al homicidio la categoría de asesinato. Y él aquí el asesinato lo perpetra porque va ya con la idea de matar. Y bueno, pues aprieto sin control, aprieto con muchísima fuerza. Él sigue aislado en prisión y seguirá aislado porque la ley de la cárcel le tiene en el objetivo. En el momento que este hombre pase a un patio con otros presos, es cuestión de días, si no de horas, que sea liquidado por sus propios compañeros de prisión. Porque en la cárcel hay una norma y una ley, hasta los más delincuentes tienen normas, y es que a los asesinos de este tipo se les mata. Y eso instituciones penitenciarias lo sabe y por lo tanto está aislado. Él pasea solo, él hace gimnasia solo, él come solo, él hace todo solo. No puede estar con ningún otro preso porque su vida corre peligro. Gaona tenía unos impulsos irrefrenables para matar. Él aparentemente intenta disimular, cuenta a todo el mundo que es un tema de robo, pero es un psicópata que bajo la estructura de parecer un ladrón es un sádico sexual. De hecho, yo añadiría que es un cazador que espera a sus víctimas en el mejor momento para cargárselas y además disfruta, como bien decía Gaona, de ser un sádico, el sadismo, porque disfrutaba con el terror y el dolor del otro. Es más, yo creo que si no le hubiese delatado la mujer, probablemente estaríamos hablando incluso de un asesino en serie. Resaltar lo difícil, lo imposible que resulta a la policía, aunque haya buscado en esos sitios, encontrar el cadáver de una persona desaparecida si el propio autor no te lleva a ello. Señores, gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Les esperamos.